Buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctora Frida, decana del Colegio Médico Región Lima 3. Buenas tardes, con doctor Arturo, la doctora Esi Meraliegue, doctor Arturo Zapata, doctor Iván Maza. Y vamos a iniciar el día de hoy con uno de los temas muy sensibles, que es la oncología pediátrica, celebrando el Día de la Oncología Pediátrica, que es el día de mañana. Le dejo con la doctora, nuestra decana, la doctora Frida González, para inaugurar el simposio del día de hoy. Muy bien, doctor Villanueva, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, estimados colegas. Para mí es un gusto dirigirme para aperturar este simposio que se va pues en función al Día de la Oncología Pediátrica, que es de suma importancia, ya que el Colegio Médico siempre está a la vanguardia de la educación médica continua, que es lo que le debemos a todos nuestros colegiados. Todos sabemos muy bien que este cáncer infantil no es tan frecuente pues como el cáncer del adulto, pero sin embargo tengo entendido que mueren más de 200.000 a 300.000 niños en todo el mundo. Por lo tanto, amerita darle el empuje a la oncología pediátrica y los felicito como parte del staff de excelentes profesionales. Lo conozco al doctor Iván Maza, que es del Rebagliati, al doctor Villanueva, y mis felicitaciones a toda la plana docente por darnos el apoyo como colegiados del Consejo Regional 3 Lima. Es un tópico de mucha importancia y a veces muy penoso ver a niños con leucemias, tumores cerebrales, linfomas, los sarcomas, y que a veces pasan desapercibidos porque no tienen nada que ver con los típicos factores de riesgo clásicos que se dan en el adulto, como los estilos de vida saludables. Ya ustedes van a ser muy extensivos en sus ponencias y de verdad que para mí es un gusto aperturar este simposio que es de suma importancia. Doctores, los felicito y les doy la apertura de este curso que sé que va a ser de mucha acogida, mucha audiencia para todos nuestros médicos y sobre todo pues dirigidos a los oncólogos pediatras que tienen un sitial muy importante en muchos hospitales de alto nivel. Muchas gracias y doctor, gracias por apoyarnos en esta educación médica continua. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora. Sí, bueno, agradecimiento otra vez nuevo hacia los tres ponentes el día de hoy, porque sé que están atareados por el Día de la Oncología Pediátrica. Es un tema muy sensible de estos grandes guerreros, los pequeños que cursan con estas enfermedades. Tenemos el día de hoy a tres grandes, importantes ponentes de la oncología. Tenemos a la doctora Esi Milagros Maradigue, que es jefa directora de la Ejecutiva de la Dirección de Prevención y Control del Cáncer del Ministerio de Salud, que será nuestra primera ponente que nos pondrá sobre epidemiología del cáncer infantil en el Perú. El segundo ponente es el doctor Iván Maza Merina, jefe de Servicio de Oncología Pediátrica del Hospital Edgardo Rebagliati, ¿no? Los hospitales de más nivel de salud. Y finalmente, el doctor Arturo Zapata, que nos hablará sobre leucemia en niños. Él es oncólogo pediatra del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Le dejamos para iniciar ya el inicio del simposio del día de hoy con la doctora Esi Milagros Maradigue para que nos hable sobre epidemiología del cáncer pediátrico en nuestro país. Adelante, doctora Esi. Muchas gracias nuevamente. Muy buenas tardes. Bueno, para mí es un honor poder dirigirme a todo el gremio en un día especial. En realidad es el día de mañana. Cada 15 de febrero se conmemora a nivel mundial el Día de Cáncer Infantil. Y es un momento para reflexionar acerca de un conjunto de enfermedades que se producen en los menores de 19 años y que si bien no podemos prevenirlo, lo podemos detectar a tiempo. Entonces, bueno, esta charla que la he preparado con mucho cariño, por favor, si podrían colocar la diapositiva. Siguiente, por favor. Bueno,
Vamos a conversar acerca de epidemiología del cáncer y en la primera lámina deseaba mostrarles un poco acerca del análisis situacional del cáncer en niños y adolescentes. Bueno, perdón, no sé si hay un tema técnico, doctor. Me parece que esta no es la presentación. Me disculpo, más bien voy a pasar al equipo técnico en este momento la presentación, por favor. Ahora sí, me disculpo, colegas, ya estamos teniendo la presentación. Realmente hoy es una jornada, como bien lo estaban explicando, un tanto larga para nosotros los oncólogos pediatras. En este trajinar estamos acudiendo a diversas reuniones y bueno, había preparado esta presentación exclusivamente para ustedes, así que me parecía que no podía dejarla pasar. Bueno, comentarles que cada minuto, siguiente por favor, siguiente. No se ve la presentación. En modo presentación habría que colocarlo nada más. Ajá. Bien. Siguiente, por favor. Cada 3 minutos se diagnostica un niño con cáncer y alrededor de 400.000 niños y adolescentes menores de 19 años están batallando contra esta enfermedad alrededor del mundo. A diferencia de lo que se piensa, la mayoría de ellos se encuentran viviendo en países en escasos recursos. Y en este momento el cáncer en los menores de 18 años viene a ser la primera causa de muerte. Es más frecuente morir de cáncer, por ejemplo, que morir de SIDA, de fibrosis quística u otras enfermedades. Algo importante que notar es que el desenlace o el resultado del tratamiento, de los diagnósticos de un paciente con cáncer, lamentablemente están ligados al lugar donde esta persona vive. Es decir, las personas que viven en países más desarrollados tienen más posibilidades de curar y los que están en países menos desarrollados, menos posibilidades de curar. Una lección importante que atender aquí es que cáncer no solamente viene a ser un problema de salud, sino también es un problema multifactorial que implica determinantes sociales. Siguiente, por favor. Y estos determinantes sociales son los que van a, de alguna manera, dar la inequidad en el tratamiento. ¿Qué tipo de determinantes sociales? Por ejemplo, la falta de acceso a los servicios de salud, recursos económicos, una inadecuada calidad de los servicios, también barreras burocráticas en el momento del diagnóstico y un diagnóstico tardío. Son factores que van a estar presentes cuando hablamos de estas diferencias en las sobrevidas entre los países más y menos desarrollados. Siguiente, por favor. Algo importante que notar, hacia el año 2040, es decir, de aquí a 15 años, pueden observar que de 280.000, que son los casos que indica la Agencia de Investigación de Cáncer, estos van a crecer hasta 290.000, es decir, no va a haber un incremento tan notable. Sin embargo, esto también tiene que ver con la población. De hecho, que en estos países de esta región tenemos pues que la población está cambiando, es decir, se está volviendo cada vez mayor, pero existen otras realidades donde no sucede eso. Por ejemplo, siguiente, por favor. Nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, en África va a ser un lugar donde va a haber incremento de cáncer infantil en los próximos 15 años, a diferencia de Asia, de las Américas, de Europa, de Norteamérica y de Oceanía. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que pasa en Perú? Ahora vamos, siguiente.
Bueno, como pueden observar, estas son las tasas de incidencia según el Registro de Cáncer de Lima Metropolitana, donde indican que 185 niñas por cada 100.000 habitantes tienen diagnóstico de cáncer y en el caso de varones 209. ¿De acuerdo? Entonces, ligeramente la proporción según este registro favorece para que más varones tengan cáncer, ¿no? Siguiente. Dentro de los cánceres más frecuentes, y esta es data de la Agencia de Investigación de Cáncer, la YARC del 2022, vemos que el 42.6% de casos se trata de leucemia. Luego, un 10% de tumores en el sistema nervioso central y luego venimos alrededor del 6% el cáncer de los ganglios o linfoma. Estamos estimando que alrededor de 1.937 casos se producen de cáncer en nuestro país al año. Algo importante que notar y si ha sido un cambio es que, por ejemplo, si nos íbamos al año 2019, antes de la pandemia, eran 1.800 casos. ¿Y por qué aumentó? Me preguntan ustedes. Bueno, también esto tiene que ver con todo el trabajo que se ha venido haciendo para poder diagnosticar más casos de cáncer. Antes diagnosticábamos la mayoría de casos de cáncer, pero había un 20% de casos que nunca eran diagnosticados y posiblemente fallecían. Siguiente. Aquí podemos observar, según el Registro Hospitalario de Cáncer Infantil, que las leucemias, los tumores cerebrales y empiezan a salir otros tipos de tumores como el retinoblastoma son los cánceres más frecuentes. Estos son datos de los registros en los hospitales. Siguiente. Algo importante que notar es que cuando hablamos de cáncer infantil, muchas veces nos toman como una enfermedad rara, siguiente. Y de alguna manera tienen razón, porque fíjense, de los 72.000 casos de cáncer que se presentan al año, menos del 2% corresponden a los menores de 19 años. Entonces, sí, se trata de 1.930 casos al año distribuidos en todo nuestro país y, por tanto, es una enfermedad poco frecuente. Siguiente. También es importante notar la edad, en qué etapa de la vida se presentan más los casos de cáncer infantil. Siguiente, por favor. Aquí vamos a darnos cuenta que tanto en el registro de cáncer de Lima Metropolitana y el registro de cáncer de base poblacional, el cáncer se presenta más frecuente entre la etapa de los 2 a 5 años. Y ya dijimos que el cáncer más frecuente viene a ser la leucemia. Algo también importante que indicar es la alta carga de enfermedad. Cuando un niño, un adolescente menor de 19 años se enferma de cáncer, nos imaginamos que esta persona ha perdido toda una vida. Son muchos años de vida saludables que se pierden cuando fallece un menor de 19 años con esta enfermedad. Algo importante también que indicar es mirar la mortalidad. Aquí es bueno compararse y podemos observar que a nivel de la región, si bien Perú es el segundo país donde hay la mayor frecuencia de casos de cáncer en menores de 19 años, también podemos observar que Perú ocupa el segundo lugar en las tasas de mortalidad. Y eso es algo importante que decir, algo importante que notar porque es un indicador que nos va a ayudar justamente para evaluar nuestras acciones. Siguiente. En Perú, y esto es fuente del registro de cáncer de Lima Metropolitana, alrededor del 63.7% de los pacientes logran sobrevivir al cáncer en un tiempo de 5 años. Y esto con respecto a otros países, para que ustedes tengan una idea, si estamos a nivel de Estados Unidos o Europa, más del 80% de niños y adolescentes con cáncer en este momento sobreviven. Y si nos vamos adentro de América del Sur, por ejemplo, en Chile, más del 70% de pacientes con cáncer sobreviven. Y la pregunta es, ¿y por qué en Perú no se logra esa cifra? Si aparentemente nuestro país es un país considerado incluso desde el punto de vista macroeconómico como un país de ingreso medio alto. ¿Y esto a qué se atribuye? Justamente a los factores que les había comentado en la segunda lámina, donde les explicaba que todo el Perú no es homogéneo.
Hay lugares donde podemos hacer los diagnósticos de cáncer infantil como si estuviéramos en países de Estados Unidos o Europa, pero también hay lugares donde lamentablemente no hay tal acceso para el diagnóstico. Siguiente. Bueno, hemos trabajado en estas 4 áreas de oportunidad que vienen a ser, digamos, el resumen de un trabajo exhaustivo entre mis colegas que se encuentran en este momento presentes en sala y también de más de 200 profesionales donde se logró determinar que dentro de las áreas de oportunidad para mejorar el cáncer infantil estaba la ausencia de registros, un problema de retraso en el diagnóstico, centralización de los servicios de salud y abandono del tratamiento de cáncer. Siguiente. Si lo vemos en números, tenemos que 0 en caso de registro, nos demorábamos 107 días para hacer el diagnóstico, un 90% de la atención estaba centralizada en Lima y el 18%, o sea, 1 de cada 5 niños con diagnóstico y tratamiento de cáncer abandonaba. Siguiente. Sin embargo, en el año 2019 hubo una reunión importante, esto es en el Valle del Urubamba, Cusco, donde se encuentran mis colegas que también están compartiendo la sala ahora conmigo y que han trabajado intensamente en una iniciativa que lanzó la Organización Mundial de la Salud, donde indica que los niños con cáncer tienen una alta tasa de curación. Necesitamos un objetivo hacia el 2030, alcanzar que al menos el 60% de los niños y adolescentes con cáncer alrededor del mundo se curen. Sin embargo, Perú, nosotros podríamos decir, ya estamos en el 63, estamos bien. No, no estamos bien porque ya les dije que comparados con países como otros en materia macroeconómica y otros factores, pues no nos parecemos, todavía estamos relegados. Siguiente. Algo importante es que hemos trabajado en estos 4 paquetes técnicos que a continuación voy a empezar a describir brevemente lo que se ha conseguido. El primero de ellos es el centro de excelencia, el segundo que se ha trabajado es la cobertura universal, luego los regímenes de tratamiento y finalmente la evaluación y seguimiento. Todos estos 4 pilares de este paquete técnico de la Organización Mundial de la Salud se apoyan en unos facilitadores que vienen a hacer la abogacía, el financiamiento y las políticas públicas. Siguiente. Podemos observar, por ejemplo, que antes no teníamos un registro de cáncer, pero actualmente, si ustedes hacen un QR, van a encontrarse con el Observatorio de Cáncer Infantil, donde van a tener datos, por ejemplo, a nivel nacional. Y algo interesante también que estamos trabajando es que no solamente son datos del Ministerio de Salud, sabemos que tenemos un sistema fragmentado de salud y bueno, hemos conseguido articular con e-salud y con otros establecimientos para que puedan brindar su dato. Siguiente. Algo muy importante que notar es que antes de comenzar esta iniciativa en el año 2019 teníamos un tema de retraso en el diagnóstico. Casi 7 de cada 10 niños venían en estadio avanzado y esa es una realidad constante. Siguiente. Estos son los casos reales de diagnóstico tardío en Perú. Lamentablemente la pandemia en sí hizo que estos casos se vean de alguna manera un poco más agudizados durante el 2021, 2022, incluso hacia el primer semestre del 2023. Siguiente. Bueno, ¿cuáles son los factores asociados a este retraso en el diagnóstico? Vemos que el tipo de enfermedad, a veces hay enfermedades que simulan enfermedades comunes y que nos pueden engañar, como por ejemplo el crecimiento de ganglios. Los niños mayores suelen ocultar sus síntomas, los papás que son añosos, más de 35, 40 años, les cuesta más pensar de que sus hijos tengan una enfermedad oncológica, el bajo nivel educativo de los papás, el primer médico que fue consultado, ¿no? Cuando se trataba de médicos generales incluso, lamentablemente el retraso era mayor. ¿Y esto por qué? Porque no pensaban justamente que el diagnóstico sea cáncer. Entonces había que trabajar muy intensamente a ese nivel, asociado al acceso limitado de salud, a los problemas administrativos, etcétera. Siguiente.
Bueno, aquí hay factores que nos vamos a dar cuenta. Cáncer es sinónimo de tiempos. Y el primer factor es la tarea familiar. ¿Qué significa? Que los papás, mamás, educadores, las primeras personas que ven estos signos o síntomas de cáncer puedan realizar un diagnóstico presuntivo. Un niño con cáncer no es un niño que está feliz caminando o haciendo su vida normal. Eso es lo que hay que tener muy en claro. En segundo lugar, hay un tiempo desde el profesional. El primer profesional que evalúa al niño con sospecha de cáncer es importante que lo refiera lo antes posible, en menos de 72 horas al establecimiento de salud. Y la tercera tarea viene a ser la tarea ya desde los servicios especializados, donde con el diagnóstico definitivo deben iniciar el tratamiento lo antes posible. Siguiente. Nosotros hemos desarrollado una estrategia de detección temprana. Esta estrategia consiste en 4 puntos cardinales: las normas, la regulación, que haya una guía de diagnóstico precoz, una ley que lo sustente, las capacitaciones que no solamente sean para profesionales de la salud, sino que se abran hacia agentes comunitarios, servicio rural, periodistas, docentes. Entonces ha sido un trabajo articulado, ya no solo desde el sector salud, sino con otros sectores. Lo otro que también se ha trabajado es la parte de la concientización con campañas comunicacionales. Y por último, el uso de las tecnologías de la información, el aplicativo Oncopets para acortar los tiempos de referencia, el fortalecimiento de la telemedicina, Teleeduca, por ejemplo, a nivel de la seguridad social, que nos ha permitido brindar diagnósticos y, perdón, brindar capacitación hacia los profesionales de la salud a nivel nacional de una manera interesante, interactiva y en el tiempo que ellos decidan, y con eso fortalecer el diagnóstico temprano. Y desde el Ministerio de Salud también estamos desarrollando una herramienta para hacer el seguimiento de los casos a fin de que un paciente con una sospecha diagnóstica pueda tener una teleinterconsulta y acelerar el proceso de referencia. Siguiente. ¿Qué hemos conseguido? Bueno, como ustedes pueden ver, en el lado izquierdo se encuentran 3 cajas. La caja azul es, digamos, en la que se miden los tiempos diagnósticos. Y podemos observar que del lado izquierdo al lado derecho hay una diferencia, hay un acortamiento. Se ha reducido de 107 a 57 días el tiempo diagnóstico. Y algo muy importante del cual estamos bastante motivados es que si ustedes se fijan en la barra roja, hay una notable disminución. Esto corresponde al tiempo de los profesionales, que es justamente a quienes le pusimos mucho énfasis en su capacitación. Entonces, con esto podemos demostrar que estos tipos de estrategias funcionan, pero claro, tienen que ser articuladas, trabajando en conjunto, ¿no? No solamente se trata de capacitar, sino que tienen que haber unas guías, tienen que haber campañas de concientización, etcétera. Siguiente. Algo también importante es la reducción en la centralización de los servicios. Yo les comentaba de inicio que teníamos que el 90% de los niños o de los casos estaba centralizado su tratamiento en Lima. Actualmente es el 44%. Y vemos que el Ministerio de Salud tiene el 63% de la población y también observamos que salud ha crecido. Ya no es el 25 o 30%, es el 37.5%. Antes eran 5 establecimientos o unidades de oncología que manejaban niños y adolescentes con cáncer y ahora son 16. Sin embargo, nuestra brecha siempre es el recurso humano. Definitivamente un especialista debería manejar 15 casos al año. Y como ustedes pueden ver en la parte inferior, hay establecimientos donde un especialista, como los oncopediatras, manejan 77 nuevos casos por año y hematólogos 22 nuevos casos por año. Siguiente. Algo también importante que notar es el abandono del tratamiento. Saben que los niños con cáncer pues dependen de los padres. Entonces, existen factores que hacían que las familias abandonen tratamiento, como el bajo nivel cultural de los padres, la cirugía radical, el bajo nivel socioeconómico, los estadios avanzados, el pensamiento de que el cáncer es incurable. Siguiente. Más aún, este tema se agudiza cuando los padres provienen de entornos rurales, ¿no? Y tienen bajo nivel socioeconómico.
Dentro de las estrategias que hemos abordado para el abandono del tratamiento, podemos observar que también hemos usado una multiestrategia, usando un aplicativo para hacer el seguimiento de casos, también creando comités en cada establecimiento que atendía a niños y adolescentes con cáncer para que haya un seguimiento más cercano. Y también se contrataron personas para el acompañamiento o navegadores que nos permitieron acercar la atención entre los profesionales de la salud y las familias. Y con eso logramos reducir la cifra de abandono de tratamiento del 18.6 al 8.5%, como lo pueden mirar en pantalla. Siguiente. Bueno, realmente todas estas son herramientas que se han utilizado gracias a este paquete técnico de la OMS. Siguiente. Acá podemos observar los centros de excelencia, por ejemplo, avances que se han hecho en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, donde la atención principal era adultos, ¿no? Y los niños realmente no tenían un espacio, ni siquiera para la emergencia. Entonces, ya desde el año 2023, los niños tienen un espacio para la emergencia pediátrica, se ha logrado ampliar un poco de camas, se ha inaugurado una UCI pediátrica oncológica, se ha mejorado o reducido la mortalidad de pacientes hospitalizados con cáncer, y también se ha aperturado la unidad de cuidados paliativos pediátricos oncológicos y tienen un proyecto de una torre oncológica pediátrica, ¿no? Bueno, son muestras de avances. Siguiente, por favor. También es importante notar que en los últimos 5 años, siguiente, existen 5 establecimientos más que brindan atención oncológica. Siguiente. Sin embargo, lo ven en rojo señalado, y es que el recurso humano lamentablemente siempre nos juega una noticia desafortunada en que los profesionales tienden a dejar. Felizmente que con el tema de la doble percepción, y si hay oncólogos pediatras en esta sala o pediatras que quieren entrenarse, pues con todo gusto nosotros podemos gestionar también su capacitación para que puedan aportar y servir en esta tarea. Siguiente. Algo importante es que desde la cobertura universal tenemos un marco normativo, una ley de cáncer con un reglamento. Dicho sea de paso, esta ley fue la predecesora de la Ley Nacional de Cáncer. Siguiente. Y algo importante también que notar es que algo que nos faltaba era decir, bueno, los niños son diferentes a los adultos. Los adultos, ¿cuánto tiempo pueden esperar por su tratamiento de cáncer? Hasta 65 días. Pero los niños no pueden esperar más allá de 31 días. Y si tienen leucemia, peor, no pueden esperar más de 15 días para iniciar su tratamiento desde la sospecha diagnóstica, ¿no? Porque son niños muy delicados que obviamente se deterioran muy rápidamente. Entonces, esto yo creo que es una norma que va a marcar la diferencia, y recomiendo que tanto puedan, la puedan revisar. Siguiente. Siguiente. Algo importante también de avances es que el anterior se ha aprobado en diciembre de este año por primera vez la guía de leucemia linfoblástica aguda en menores de 18 años, ¿no? Con inclusión de un medicamento como es la pegasparaginasa en la inducción. Y también están a punto de aprobarse las vías clínicas de atención de leucemia, donde, digamos, es el recorrido del paciente desde el establecimiento puerta de entrada hasta su completa rehabilitación en caso de tener leucemia. Siguiente. También es importante notar que se acaba de aprobar, esto ha sido el 5 de febrero, un medicamento que se llama blinatumomab para el tema del trasplante. Y por supuesto también se ha tenido que realizar o fortalecer los planes para brindar tratamiento a los pacientes con cáncer. Se ha realizado un plan comunicacional justamente para fortalecer estas campañas de concientización. Siguiente. Algo también importante que estamos trabajando, pero ya no solamente, ¿no? Imagínense, esta iniciativa mundial de cáncer infantil nos ha abierto las puertas para trabajar no solo por el Perú y para el Perú, sino también por la región. Estamos articulados con el Organismo Regional Andino de Salud, trabajando un proyecto de trasplante, por ejemplo. Siguiente. Bueno, siguiente, por favor. Hemos logrado entonces contar con un registro, hemos logrado reducir el tiempo diagnóstico. Siguiente.
hemos logrado mejorar la centralización de los servicios y reducir el abandono de tratamiento, pero claro, esto no es suficiente. Todavía son cifras alentadoras, pero aún hace falta continuar el trabajo para llegar a los niveles óptimos, como por ejemplo reducir el tiempo diagnóstico a menos de 31 días. Estamos en 57. Siguiente. Bueno, eso sería todo por mi parte. Les agradezco y quedo pendiente hacia las preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctora. Sí, datos muy interesantes sobre la epidemiología y cómo vamos avanzando en el país, ¿no? Hay una pregunta acá pequeña que quería, eh, que está lanzada en el grupo del Facebook Online. ¿Qué de importante, doctora, y acá de repente, porque tenemos muchos colegas que son de nivel 1 y 2, qué importante es o qué plan de refuerzo ustedes han hecho con los colegas de nivel 1 para la prevención y la detección precoz del cáncer infantil? Si bien sabemos que la estadística es poca comparada con todo el cáncer a nivel general, pero hay, creo, algunos síntomas específicos para poder detectarlos y que ellos sepan que estamos frente a un probable niño con cáncer infantil. Muchas gracias, muy interesante la pregunta. Realmente, como les comentaba a mis colegas, ¿no? El cáncer infantil no se puede prevenir, pero sí lo podemos detectar a tiempo. ¿Y cómo se hace? A través de la identificación de signos y síntomas son signos y síntomas de alerta para la detección temprana del cáncer infantil. Estos son si el niño presenta fiebre por más de 7 días, si presenta cefalea constante o muy intensa que se asocia a vómitos, si el niño presenta una mancha blanca en el ojo, también conocido como leucocoria, si el niño presenta crecimiento del abdomen, ¿no? Si el niño presenta cualquier masa en el cuerpo, también es importante evaluarlo, sobre todo aquellas que no tienen signos de inflamación. Si los niños presentan dolor en los huesos, pero que limita su función. Si los niños presentan palidez marcada, progresiva, si los niños presentan sangrado espontáneo, antes no lo tenía, pero ahora presenta sangrado espontáneo. Si el niño presenta moretones o equimosis o petequias, que antes tampoco los tenía y que no son en las zonas expuestas, digamos así, sino son en los lugares donde el niño no tendría que justificar una caída o un trauma. Y también el crecimiento de los ganglios. He dejado para el final el signo o síntoma capaz más común que le van a hacer de consulta a cualquier médico profesional de la salud. Si nosotros tocamos un ganglio, y ahora les pido a todos, tóquense la punta de la nariz. Si todos tocamos un ganglio como la punta de la nariz así durito, que al niño o al adolescente no le duele, que generalmente tiene 4 semanas de evolución o más, y que mide más de 2 centímetros, es un ganglio sospechoso. ¿Cómo sé que mide más de 2 centímetros? Pues deberían conocer un poco acerca de cuáles son las medidas de sus órganos. Por ejemplo, el dedo índice y dedo medio en mi caso mide 3 centímetros. Entonces, si yo encuentro un ganglio duro como la punta de mi nariz de más de 4 semanas de evolución y que mide como mis dos dedos, dedo índice y medio, entonces yo digo este ganglio puede ser sospechoso de cáncer infantil. Basta uno de esos signos y síntomas llamados signos de sospecha de esta enfermedad, pues pueden llevar a pensar en esta entidad. Algo muy importante que notar, tenemos una guía de diagnóstico precoz de cáncer infantil que está desde el año 2020 y es de acceso gratuito. Otro dato importante, la OPS, hoy acabamos de lanzar la nueva guía de diagnóstico precoz. Es exactamente muy parecida con los mismos signos y síntomas, solamente se ha renovado un poco esto en la forma más que en el fondo para poder hacer la sospecha diagnóstica de cáncer infantil. Ok, doctora, muchas gracias por esos datos puntuales. Bueno, de parte del Consejo Regional 3 Lima, del Comité de Educación Media Continua, le agradecemos nuevamente, le invitamos a que nos siga acompañando con los restos ponentes y desearle los éxitos para que esta estadística llegue a los países más desarrollados, ¿no?
tengamos niños con más recuperabilidad, ¿no? Y que estas leyes de la doble percepción ayuden a que los oncólogos pediatras puedan trabajar en los lugares del Estado que lo necesitan, ¿no? Porque son muy pocos los que egresan y ojalá que con esta ley podamos, y de repente también con el tiempo podamos poder aumentar el número de egresados de oncología pediátrica, ¿no? Porque el número aumenta en los hospitales, sobre todo del MINSA, ¿no? Que es la población más deprimida del país. Muchas gracias nuevamente, doctora, y le invitamos a que nos acompañe en la siguiente exposición. Muy Tenemos ahora amable, con nosotros gracias. al doctor Iván Massa, jefe del Servicio de Oncología Pediátrica del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati de Salud, investigador de NACIC, quien le invitamos a que nos dé el tema de tumores cerebrales infantiles. Bienvenido, doctor Massa. Adelante. Esperemos unos minutitos que el doctor está preparando. Ah, ok. Buenas tardes, perdón por el problema técnico, parece que se desconectó un segundo. No se preocupe, esperamos, doctor. ¿Se puede ver ahí? No, aún ¿Puede ver no. Ahí está. Ahí se ve Sí, perfecto. ok. Buenas tardes con todos. Bueno, excelente presentación de la doctora Darí. La verdad es un gusto ver todos los avances que se están logrando. Muchas gracias por la invitación y a todos por estar hoy día hablando sobre cáncer infantil. Es una fecha especial mañana por el Día Internacional del Cáncer Infantil, ¿no? Ahora les voy a hablar sobre tumores cerebrales, ¿no? Que es el segundo tumor más frecuente en el cáncer infantil. ¿Se ve la diapositiva, perdón? Sí, se logra ver, doctor. Se ve Ok, bien y se perfecto. escucha bien también. Bueno, el tumor cerebral es la segunda neoplasia más frecuente en la infancia, ¿no? El primero, como lo mostró la doctora, son las leucemias, después tenemos los tumores cerebrales, pero es la causa más frecuente de mortalidad que en niños por cáncer, ¿no? Digamos, es la tasa de curación en leucemias es mayor que en tumores cerebrales. Y algo también importante es que por el lugar donde está el tumor sí hay una secuela importante a nivel neurológico y endocrino, ¿no? Que va a alterar la calidad de vida de los pacientes. Es importante también saber diferenciar que los tumores cerebrales a menudo tienen mucho mejor pronóstico en niños que en adultos, ¿no? Y que últimamente los avances de biología molecular han mejorado la clasificación y tratamiento de estos tumores, ¿no? Esta clasificación molecular es algo que todavía tenemos que implementar en nuestro país porque no está difundido ampliamente. Se da más o menos 4 o 5 casos por cada 100.000 niños y tiene una mayor prevalencia en chicos menores de 10 años, ¿no? Básicamente hay un predominio de tumores infratentoriales por debajo de los 5 años y supratentoriales en más grandes. Hay un gap siempre, hay una diferencia entre las posibilidades de curarse de un niño en un país que tiene más recursos o en un país que tiene menos recursos, igual dentro de un mismo país, ¿no? En una ciudad con menos recursos, a una ciudad que tenga más recursos, más acceso a un nivel eh, a- de un centro de salud que tenga un nivel adecuado para poder diagnosticar y se sea referido a tiempo, que sea operado un tumor cerebral. Igualito los tumores cerebrales es así, ¿no? Los tumores cerebrales en los países con altos ingresos se calcula más o menos más o menos 10.000 casos. Sin embargo, en los países de bajos ingresos, 40.000, o sea, muchos más. Sin embargo, eh, la probabilidad de curarse es mucho mayor en los países con mayores ingresos que los que tienen bajos, ¿no?
Aún en el mundo, 4 de cada 5 niños con tumores cerebrales fallecen, mueren. Una realidad que justamente la iniciativa global contra el cáncer infantil está buscando cambiar. Hay factores de riesgo, sí, ¿no? Las radiaciones ionizantes tienen, eso es un factor de riesgo probablemente el más importante para hacer tumores cerebrales secundarios. Eh, Cuando un niño recibe una radiación por algún otro motivo, de alguna patología, digamos, esa misma radiación es un factor de riesgo para que presente otro tumor cerebral. Hay factores genéticos, ciertos síndromes genéticos se asocian al mayor riesgo de hacer tumores cerebrales. También se ha descrito alto peso al nacer, uso de pesticidas, compuestos de nitrosurias o traumatismos craneoencefálicos para meningiomas, ¿no? Recientemente, en el 2021, la OMS revisó la clasificación de los tumores cerebrales, eh, siendo básicamente los más importantes en los tumores embrionarios está el medulastoma, los tumores radioides teratoides atípicos. En los astrocitomas y gliomas tenemos los astrocitomas pilocíticos, los gliomas difusos. Ahí también tenemos los gliomas ópticos. En los ependimomas está el ependimoma clásico, el RLA fusionado. En los tumores de línea media están los gliomas pontino difuso, ¿no? Que tienen un pésimo pronóstico. En los craniofaringiomas y tumores germinales están los teratomas, los germinomas. Pero hay un tumor importante no ocurre casi en otros países, pero sí en Latinoamérica, en nuestro país principalmente, que son los tumores mesenquimales, no meningoteliales, ¿no? Que ahí están los sarcomas cerebrales, que nosotros tenemos una incidencia mayor a los países del mundo, ¿no? De Latinoamérica también. La distribución, como vemos en esta gráfica, esto es una en Estados Unidos, mm, mucho mayor los astrocitomas pilocíticos, después están los tumores pituitarios, después están los tumores embrionarios como el medulastoma, por ejemplo, ¿no? Y si ven en esta torta estadística, eh, no aparece como una causa importante los sarcomas cerebrales. Sin embargo, tanto en el Hospital Revaliati como en el INE tenemos muchos casos, ¿no? Tenemos, son una de las causas más importantes de tumores cerebrales en nuestro país. Los tumores cerebrales, según la OMS, pueden clasificarse de primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado. Primero y segundo grado serían los de bajo grado y tercer y cuarto grado son los de alto grado. Las posibilidades de curarse son mucho mayores si es grado 1, por ejemplo. Sin embargo, en el grado 4 las posibilidades de curarse son muy bajas, como pueden ver en esa grafiquita que acompaña. La clasificación por localización podemos decir eh, que puede ser supratentoriales o infratentoriales. Ahí la división es la tienda del cerebelo, ¿no? Son más frecuentes los supratentoriales en el primer año de vida y en mayor de 10 años, y los del plexo coroideo y los teratomas, ¿no? Y los infratentoriales, 50% entre 1 y 10 años, 20% celares y supracelares. Bueno, después de eso también tenemos medulares. Lo que les decía, el tentorio eh, es lo que divide para que sean supratentoriales o infratentoriales. La localización con mayor frecuencia, como vemos en esa torta estadística, es la zona hipotalámica hipoficiaria, ¿no? Después tenemos el cerebelo, que ahí están los tumores embrionarios como medulostoma eh, y otros. Y de acuerdo a la localización, este, si vemos que están en fosa posterior, puede ser un astrocitoma, un meduloblastoma, como los ependimomas o los tumores rhabdoides teratoides atípicos. Si vemos en esta zona, ¿no? Centrales, de línea media, este tumor supratentorial, vemos los astrocitomas, tumores de células germinales, los craniofaringiomas, los tumores embrionarios. En esta área, por ejemplo, hemisférica, ¿no? Frontal, frontoparietal, astrocitomas, tumores embrionarios, oligodendrogliomas.
Aquí vemos que podemos tener los pineoblastomas, tumores de las gemelas, los tumores de línea media en general, ¿no? Y pues tenemos en tronco cerebral, que son los tumores más delicados y con peor pronóstico, ¿no? Como son los gliomas pontinos, los gliomas difusos de puente cerebral, por ejemplo, ¿no? La presentación clínica, básicamente, lo más común son cefaleas, vómitos en proyectil o letargo ahí, y los síntomas también van a variar de acuerdo a la localización, ¿no? Si están en tronco cerebral, por ejemplo, van a haber eh, pacientes van a presentar disfagia, puede haber afectación de los pares craneales, pueden presentar ataxia, si son supratentoriales, convulsiones, alteraciones endocrinas, hipertensión endocraniana, ¿no? Y cuando también hay diseminación lictomeningia, puede haber dolor de espaldas y hidrocefalias secundarias. Eh, cuando los tumores pueden aumentar este, la presión intracraniana, pueden producir vómitos o nubilación, este, cefalea, ¿no? Edema de papila, aumento de apetito o emaciación, ¿no? Esos pacientes también pueden producir herniación de la amígdala, ¿no? O algunas tortícolis también. Pero también un tumor cerebral puede manifestarse como cambios en la personalidad, ¿no? Eso puede ocurrir con tumores de tronco cerebral también. Estos pacientes también pueden producir parálisis de la mirada, hemiparesia, ¿no? Hiperreflexia, clonías, este, trastornos de la marcha, del equilibrio, ¿no? Visión borrosa, diplopía, nistagmus. Eso es algo que suelen presentar los pacientes, ¿no? Si son lactantes, los síntomas pueden ser poco específicos, ¿no? Cambios de comportamientos, alteración del sueño, inapetencia, vómitos. Y si son más grandes ya pueden tener síntomas con más focalización, ¿no? Dolor de cabeza matutino, vómitos matutinos, convulsiones. Y los síntomas son básicamente por invasión local o por compresión de la estructura adyacente o por incremento de la presión intracraneana, como habíamos dicho. Y lo más común, el más frecuente es la cefalea, que puede ser nocturna o matutina, ¿no? Este, y continua también. Entonces, cuando debemos pensar en diagnosticar un tumor cerebral, primero hay que tener una sospecha clínica por historia, ¿no? Hay muchos de estos pacientes van a las emergencias muchas veces por vómitos, ¿no? Por vómitos o cefaleas, regresan varias veces y sin embargo, a veces al médico emergencista, pediatra, no se le ocurre pedir una imagen y ahí hay una sospecha clínica ya, ¿no? Por el examen físico, si hay algún tipo de focalización, ¿no? Si clínicamente hay alteración de la marcha, por ejemplo, ¿no? Y hay que pedir imágenes. Lo más accesible es tener una tomografía cerebral y lo ideal es hacer una resonancia magnética, ¿no? Eso es lo ideal, que es el patrón, digamos, el examen ideal para hacerlo. Algunas veces con espectroscopía y en algunos casos podría ayudar al PET-CT, ¿no? El manejo de los tumores cerebrales básicamente es multidisciplinario, ¿no? Debe haber todo un equipo neurooncológico, no solamente es no el neurocirujano, también es el oncólogo, el radioterapeuta, el patólogo, ¿no? La familia, el radiólogo, las enfermeras, todo un equipo multidisciplinario para tratar este tipo de tumores, ¿no? Y el tratamiento es básicamente multimodal a cirugía, mientras la cirugía mayor sea mejor, ¿no? Pero algo importante es la cirugía, la máxima resección segura se llama, ¿no? Es el término. La idea es hacer la mayor resección quirúrgica, pero no dejando pues al paciente con una secuela neurológica importante, ¿no? La radioterapia que se puede usar en, por ejemplo, los tomas, un gliomas de alto grado, las quimioterapias también es importante en el manejo y en algunas veces se pueden usar terapias dirigidas. En general, los tumores se manejan con cirugías, radioterapias, quimioterapias. Casi todos van a cirugía, que de hecho es el factor pronóstico más importante. Algunos de ellos a radioterapia y algunos de ellos a quimioterapia. Entonces, no todos van a radioterapia, no todos van a quimioterapia. Y más aún, no todos van a cirugía, ¿no? Por ejemplo, los gliomas ópticos antes se manejaban por resección del tumor del nervio óptico, pero
Eso hacía que inmediatamente el tumor, el niño pierda la visión de ese ojo afectado. Entonces, ha cambiado el manejo, ahora se puede hacer un diagnóstico con una biopsia, sea quimioterapia, ¿no? Los tumores son las germinales, que son tumores de línea media. Los tumores de línea media, siempre cuando veamos un tumor de línea media, la sospecha es un tumor de células germinales, o sea, y se podría diagnosticar solamente con marcadores tumorales, alfa-fetoproteína, beta-HCG, tanto a nivel sérico como el líquido cefalorraquídeo. Los gliomas difusos de tronco cerebral, que solamente es necesario la imagen para poder hacer el diagnóstico. Rapidito vamos a hablar de algunos, como el neuroblastoma, que es el tumor embrionario más importante, y en teoría el de alto grado más frecuente en pediatría. Sin embargo, nosotros en el Perú tenemos más sarcomas cerebrales. Eh, este es un tumor básicamente de fosa posterior, es el más común en niños, normalmente así está descrito en la literatura en el mundo, pero como les digo, en el Perú probablemente tengamos más sarcomas cerebrales. Los picos son entre 3, 4 años y 8 y 9 años. Según la clasificación de la OMS, pueden ser clásicos, anaplásicos, desmoplásticos, sola grande o nodular, ¿no? O con nodularidad extensa. También este, hay un diagnóstico molecular que hoy en día es fundamental, que estamos tratando de implementar en el hospital, pero lamentablemente hasta ahora nosotros, por ejemplo, en la Revaleti aún no lo hacemos. Puede ser WNT o el SHH o el grupo 3 o el grupo 4, ¿no? Este, Entonces, el diagnóstico básicamente es histológico y molecular, ¿no? En los sarcomas, en los neuroblastomas. Y el tratamiento básicamente es radioterapia, que es espinal, que es en niños más de 3 años, porque los niños menores de 3 años no se pueden irradiar. Y la sobrevida varía, ¿no? Si es un riesgo estándar o alto riesgo, ¿no? Los niños pequeños tienen un pronóstico más reservado porque estos niños no pueden irradiarse, ¿no? Entonces reciben quimioterapias más intensas, si no es necesario alguno de ellos que vayan a trasplante autologos a los progenitores, ¿no? Esta es una imagen de blastoma, que es un tumor de fosa posterior. Y como les decía, los sarcomas cerebrales es un tumor frecuente en el Perú, a pesar de ser un tumor raro en el mundo, es un tumor mesenquimal. Está recién agregado en la OMS, está agregando en la última elección de 2021 nuevas entidades, por ejemplo, los tumores asociados a DICER1, ¿no? Sarcomas cerebrales DICER1 que tenemos en el Perú. Eh, La incidencia es baja, pues suelen ser supratentoriales y algo común es una hemorragia intracraneal. No suelen presentarse como hemorragias intracraneales, alguna vez asociados a neurofibromatosis. Y el tratamiento básicamente es cirugía. Después de la cirugía, rápidamente comenzar quimioterapia a las 2 semanas, no hay que esperar mucho, y luego radioterapia, y luego continuar con quimioterapia. El pronóstico varía de acuerdo a eh, cuánto se puede resecar el tumor. Es muy importante la reacción completa y cuán pronto fue el inicio de la quimioterapia, ¿no? Por ejemplo, es una imagen de un sarcoma cerebral. Y tenemos pues los astrocitomas que pueden ser de grado 1 o grado 4. Como les decía, de 1 y 2 es bajo grado, 3 y 4 es alto grado. Y la diferencia es importante. Ambos pueden manejar con cirugía, radioterapia y quimioterapia, pero el pronóstico cambia brutalmente, ¿no? En los de bajo grado se pueden alcanzar 95% de severidad, los de alto grado menos de 25%, menos de 10% en algunos casos, ¿no? Los astromas de bajo grado, lo más común es astrostoma pilocítico juvenil, en la cual si la resección es completa, suficiente, resección completa y pasa a controles, ¿no? Los gliomas ópticos que les hablaba, igual, antes se hacía resección, ahora no, ahora se puede hacer el diagnóstico con imagen, una biopsia y dar tratamiento con quimioterapia para que preserve la función del paciente. Los gliomas de tronco cerebral, lamentablemente, mal pronóstico, ¿no? Estos pacientes se diagnostican solamente con la imagen, la sobrevida, estamos hablando de menos de 5% que pueden tener larga sobrevida, ¿no? Los epenimomas son otros tumores importantes, pueden haber debajo de grado 2, grado 3, que son los anaplásicos. Estos tumores no son muy quimiosensibles, así que el manejo más importante es la cirugía, y cuando son de alto grado, eh, la radioterapia también, ¿no? Y cuando son de bajo grado, si no ha podido la resección completa, también puede pensarse en la radioterapia. Estos pacientes pueden hacer diseminación a la médula espinal también, ¿no? El manejo, como le decía, cirugía, radioterapia, no son muy quimiosensibles estos pacientes, no son muy sensibles a la quimioterapia. Los craniofaringiomas que son muy comunes son tumores de bajo grado, ¿no?
el manejo básicamente de cirugía y algunos pacientes pueden llegar a requerir radioterapia. Y los tumores son las germinales, que les decía, estos tumores son tumores de línea media, eh, y el diagnóstico incluso podría hacerse solamente con marcadores tumorales alfa-fetoproteína y beta-HCG, este, en líquidos cefalorraquídeo, y si salen elevados, con eso podremos hacer diagnóstico y darle tratamiento que sería quimioterapia y radioterapia, ¿no? Estos pacientes podrían no hacerse ninguna cirugía para ir a tratamiento. Este es un tumor de línea media. La sospecha de cualquier tumor de línea media es tumores solares germinales y el mandato es hacer marcadores tumorales, ¿no? Las complicaciones del tratamiento básicamente neurológicas, ¿no? Déficits motores, ataxias, convulsiones o también endocrinas, ¿no? Depende de la ubicación del tumor, ¿no? Puede haber hipotiroidismo, algunos pacientes diabetes insípida, algunos panhipopituitarismo, cognitivas también, alteración de la coeficiente intelectual, ¿no? Los factores pronósticos más importantes son el tipo histológico y el grado de resección, ¿no? El grado de resección es muy importante tener neurocirujanos que sean muy capaces de hacer resecciones con la máxima resección segura, ¿no? También si hay metástasis lectomeningio o no, ¿no? Varían, ¿no? Si mientras mayor grado, menor sobrevida, menor grado, mayor sobrevida. Algo importante es el apoyo psicológico de las familias, de los pacientes, ¿no? La evaluación neurocognitiva y la importancia de tener un equipo multidisciplinario para hacer seguimiento y también una rehabilitación integral de estos pacientes. Es importante en estos chicos tener un diagnóstico temprano para tener una mejor sobrevida posible, dar el tratamiento básicamente multimodal, idealmente molecular en algunos casos, y hay que hacer un seguimiento a largo plazo también para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, doctor Vaz. Sí, acá tengo, bueno, antes de darle una pregunta, tengo una felicitación y un agradecimiento de uno de los padres, parece que es un paciente, refiere que usted lo trató de sarcoma en el rebagliati de su hija y que está muy bien ella, ya tiene 12 años y le agradece por eso. Muy bien, hay una pregunta acá sobre la radiación. En las emergencias, los pacientes, muchos vienen por cefalea, unos niñitos, y pregunta acá la pediatra, eh, ¿cuándo, cuándo usted podría aconsejarle de tomar una imagen, una imagen de tomografía en los pacientes con cefalea en los niños, ¿no? Cuando yo debería indicarle Claro. a una niña que viene por cefalea a un niño, repetidamente emergencia, ya una tomografía, ¿no? Sí, en ese caso algo importante es la persistencia del síntoma, ¿no? Eh, Porque estamos hablando de una cefalea sin síntomas neurológicos, ¿no? Porque si el paciente viene con cefalea y ya tiene signo de focalización, pues no hay duda, ¿no? Si ya tiene un poco de alteración para caminar o ha convulsionado o algún déficit neurológico, pues ahí está claro que hay que tomar la imagen. El problema es cuando el paciente viene solamente por cefalea, ¿no? Cuando viene solamente por cefalea y vómitos. En estos casos, la persistencia del síntoma es algo importante, porque esos pacientes suelen ir a la emergencia más de una vez, ¿no? Suelen ir a la emergencia más de una vez y esa vez que van a la emergencia, suelen hablar pues suelen presentar, perdón, también vómitos explosivos. Entonces, ¿en qué paciente hacer la imagen? Aquellos pacientes que tienen síntomas persistentes, ¿no? Si ya va acudiendo más de una vez a la urgencia, ¿no? O dolores focalizados intensos. Si hay signos neurológicos de focalización, de todas maneras hay que hacer una imagen. Pero para eso es importante la historia clínica. Yo recuerdo el caso de una paciente que llegó por emergencia por cefalea, vómitos, y ya haciendo retrospectivamente la historia en forma adecuada, la niña ya tenía un poquito de alteración de la marcha. O sea, caminaba, pero ya más lento, con un poquito más de ampliación de la base de sustentación. Entonces, a veces estos síntomas pueden ser sutiles y hay que ser bien la historia clínica allí. Ok, muchas gracias. Entonces, el reingreso por emergencia es importante, ¿no? No siempre los niños, no todos son por problemas de depresión, de estrés, ¿no?
y las repetidas ingresos de emergencias es valorarlo con cuadro clínico. Otro, más, muchas gracias, muy amable por su presentación, muy interesante, esto de los tumores y sobre todo la presentación en los niños. Y bueno, creo que de repente el sarcoma Mesenchymal tiene más presentaciones ustedes que según las estadísticas de otros países. Sí, 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 en el Perú en general, tanto en el INEM como en el Revaliati, tenemos bastantes sarcomas. Es increíble la cantidad de pacientes con sarcomas que tenemos. Y, y bueno, felizmente ya tenemos experiencia manejando esto, hemos ido teniendo experiencia manejando estos pacientes. Ha ido cambiando también el manejo. Antes era diferente a como es ahora. Y está pendiente de saber por qué nosotros tenemos más sarcomas cerebrales que la media que está descrita en el mundo, ¿no? Ahí hay varias teorías en las que estamos trabajando. De hecho, ya hay algunas publicaciones y publicaciones que también estamos trabajando para poder hacerlas. Pero ahí es una gran pregunta que aún no hemos podido resolver, es por qué en el Perú tenemos más sarcomas cerebrales que la media en el mundo, ¿no? Claro, sí, pues. Ok, muchas gracias también, doctor Massa. Invitamos a que vaya hasta el final. Y nuevamente agradecerle por el trabajo que hace con nuestros pequeños, ¿no? Sobre todo en estas enfermedades tan sensibles como es la oncología pediátrica. Muchas gracias por todo. Y continuamos ahora con el último tema que es la leucemia, ¿no? A cargo del doctor Arturo Zapata López, el médico oncólogo pediatra del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Adelante, doctor Zapata, bienvenido nuevamente y muchas gracias por darnos un poco de su tiempo para compartir con los colegas del Colegio Médico Lima 3. Adelante, doctor. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, se ve perfecto. Se escucha también muy bien. Sí, lo que pasa es que todavía estoy en el hospital, pero vamos a continuar. Bien, voy a hablar un poco del tema de las leucemias en pediatría. A ver, un segundo. Ya. Bien, primero presentarles un par de casos para ilustrar un poco cómo debutan los niños con esta enfermedad. Por ejemplo, acá tenemos un niño de 4 años que viene de provincia, que básicamente es el común que vemos nosotros, ¿no? Niños más o menos alrededor de los 5 años procedentes de provincia, con un tiempo de enfermedad corto, alrededor de un mes, básicamente caracterizado por síntomas y signos muy generales, ¿no? Como tos, poco de dificultad respiratoria, seguramente ha sido evaluado en el primer nivel de atención y la primera indicación que reporta la madre básicamente fueron antibióticos comunes, vía oral, un poco de corticoides y un beta-2 inhalado, ¿no? Para manejar el espasmo aparente que tenía ese paciente. Hasta ahí básicamente un tema respiratorio, broncoespasmo, neumonía, faringitis, cosas comunes que vemos en el consultorio de pediatría. Pero luego, conforme van pasando los días, el paciente no mejora y eso es algo que nos debe encender las alarmas, ¿no? El paciente se le agrega palidez, decaimiento, algunos moretones y fiebre, ¿no? Bueno, se decide hacer un hemograma y encuentran que el paciente tiene una anemia severa de 7.5, las plaquetas que tienen que ver con la coagulación bastante bajas, ¿no? En 50.000, los leucocitos un poco incrementados alrededor de 20.000, pero sí llamaba la atención fuera de la clínica y las alteraciones en el hemograma, el incremento de linfocitos, entre comillas, atípicos, ¿no? Y le deciden realizar una placa de tórax, ¿no? Esto ya es un paciente que ya ha entrado a una unidad de trauma shock y pueden ver que la silueta cardíaca está distorsionada porque hay un ensanchamiento del mediastino, ¿no? Luego ya se hacen algunos estudios más específicos como tomografía y se confirma el gran crecimiento del mediastino, ¿no? Que en niños habitualmente pequeños puede estar un poco grande, ¿no? Por la persistencia del timo, pero en este caso no se trata de eso, sino ya son crecimientos de ganglios patológicos. El segundo caso también es un niño pequeño, es un todavía casi lactante, ¿no? De un año, también procedente de provincia con un tiempo de enfermedad corto de 3 semanas.
básicamente caracterizado por fiebre, baja de apetito, irritabilidad y palidez, ¿no? Básicamente lo mismo, en el primer nivel de atención se le da antibiótico, por ahí un apoyo con sulfato ferroso, pero por la persistencia de las molestias, y eso es algo que debe llamar la atención, se agrega fiebre, ya letargia, convulsiones, palidez, hasta ahí incluso yo podría pensar en un niño de esa edad en un cuadro de una sepsis, una meningitis, ¿no? Pero se hacen exámenes de ingreso, el paciente estaba con una anemia severa, ¿no? De 3,6, problemas a nivel de la coagulación, consumo de plaquetas en 37.000, los leucocitos muy, muy incrementados, ¿no? 578.000, ¿no? Un valor más de 100.000 ya se habla de hiperleucocitosis y eso francamente ya no es normal, ¿no? Y en este caso sí, en el hemograma realizado en esa institución encuentran 97% de blastos, que tampoco no es normal tener blastos en sangre periférica, ¿no? Se hace una tomografía y luego una resonancia por las convulsiones y se ven áreas hiperintensas correspondientes a algunas áreas de sangrado y otras áreas de infiltración por la leucemia que tiene este paciente, ¿no? Entonces, dicho esto, es importante conocer sobre leucemia en pediatría y la respuesta es sí. Si bien es cierto, al inicio nuestra decana mencionó que el cáncer en niños son condiciones raras, que es una verdad, pero son condiciones letales, ¿no? Ya mostró la doctora Maradiega, el doctor Iván, que son enfermedades que si no son diagnosticadas oportunamente, son mortales, ¿no? Sobre todo en países que se encuentran en vías de desarrollo como el nuestro. Y por algún motivo que todavía se encuentra en investigación, desafortunadamente los países que estamos en desarrollo, o sea, nosotros, tenemos mayor incidencia y prevalencia de estas enfermedades, o sea, tenemos más casos que los países desarrollados y desafortunadamente también es donde más fallecen los pacientes, ¿no? Entonces, en líneas generales, de todos los cánceres en pediatría, la leucemia ocupa casi la cuarta parte, ¿no? Un 25 a 30% de los casos. Entonces, si algo debo saber de cáncer infantil es básicamente leucemias y en segundo lugar los tumores de cerebro que ya mencioné. Hablando de la frecuencia, y esto es importante que nosotros como personal de salud reconozcamos que el cáncer puede ocurrir en niños. Y si bien es cierto, es poco frecuente, es más frecuente que otras condiciones que se nos viene a la cabeza cuando vemos a estos pacientes, ¿no? Por ejemplo, artritis juvenil o incluso lupus, que ya son condiciones raras en pediatría, son más raras que la leucemia, ¿no? Y en esta imagen del mundo pueden ver que las áreas de azul oscuro, dentro de las cuales está nuestro país, el Perú, son los lugares donde hay mayor incidencia y prevalencia de leucemia, por ejemplo, ¿no? Que es lo que estamos hablando aquí. Y básicamente, ¿qué es la leucemia? La leucemia es coloquialmente conocido como el cáncer a la sangre o el cáncer de la médula ósea, ¿no? Como todos sabemos, a nivel de la médula ósea, nosotros tenemos unos progenitores que son unas células que tienen una capacidad de generar otras, ¿no? Otros precursores, y estas células a nivel de la médula ósea se van diferenciando, ¿no? Entonces tenemos un progenitor, un stem cell común, ¿no? Que nos va a dar un producto, otros stem cell algo más específicos, ¿no? Como el stem cell del grupo linfoide, que cuando madure ya se va a convertir en un linfocito B o T, ¿no? Tenemos un stem mieloide que cuando madure se puede convertir en una serie mieloide, ¿no? El mieloblasto, ¿no? O una serie eritroide dando a los glóbulos rojos, o una serie megacariocítica dando lugar a las plaquetas, ¿no? Entonces, de acuerdo a en qué lugar ocurra la alteración, ¿no? Por así decirlo, vamos a tener diferentes tipos de leucemias agudas, ¿no? Dentro de ellas, la más común, el 80% son leucemias linfoblásticas agudas, que pueden ser de tipo B o T, y en segundo lugar, quizás un 15-18% son las leucemias mieloides, que son más agresivas, y ya menos de un 5% hay leucemias indiferenciadas, leucemias mixtas, que son mucho más raras. Entonces, lo que debemos recordar es que la leucemia es el cáncer infantil más común en niños, y el 80% de las leucemias agudas son leucemias linfoblásticas. Ahora, factores asociados que también un poco comentó el doctor Iván. Realmente debemos entender que el origen del cáncer es multifactorial. Y son pocas las enfermedades en las que se identifica una causa directa de la enfermedad, ¿no? Entonces, tendemos a la radiación ionizante, ¿no? La exposición a tomografías, ¿no? Aquellos que sobrevivieron, por ejemplo, a las bombas nucleares o estuvieron en época de guerras mundiales, les hizo un seguimiento a esas poblaciones y se vio
que desarrollaban más cáncer que poblaciones no expuestas, ¿no? Químicos, ¿no? Hidrocarburos, el benceno, ¿no? Que están en la manufactura, en los plásticos, ¿no? Pesticidas, hoy en día, ¿no? En los productos alimentarios, podrían incrementar el riesgo de desarrollar alguna neoplasia, el consumo de alcohol, cigarros, incluso marihuana durante la gestación. Hay algunos estudios epidemiológicos que describen un incremento del riesgo en aquellas madres que lo han consumido durante el periodo de gestación, ¿no? También el tema genético, ¿no? No solamente hereditario, o sea, en la línea familiar, ¿no? Yo tengo mi hermano con cáncer, tengo un primo con cáncer, entonces hay una posibilidad, ¿no? Que mi hijo desarrolle cáncer, ¿no? O sea, hay un vínculo cercano, sobre todo cáncer en personas muy jóvenes, ¿no? Menores de 30 años, ¿no? Pero también de nuevo, ¿no? No se olviden que nosotros cuando estamos en la barriga de nuestra mamá venimos con un material genético nuevo, por así decirlo, que en el tiempo, durante los primeros años de la vida, por infecciones, por exposición a radiación, a químicos, se va enfrentando a esta y tratando de reparar a estos agentes agresivos, y en ese afán de repararse podría ocurrir un nuevo daño en el material genético que predisponga a desarrollar no solamente leucemia, sino otro tipo de tumores, ¿no? Y hay algunas teorías también de las infecciones, por ejemplo, aquellos pacientes que no han sido inmunizados o aquellos pacientes que no han sido muy expuestos a infecciones durante sus primeros años de vida, también podrían tener, al no haber entrenado bien su sistema de defensas, podrían tener un riesgo incrementado de desarrollar alguna neoplasia. Nuevamente, no hay una causa directa en el caso de leucemias, de causa-efecto, ¿no? Pero sí la suma de estos eventos podría incrementar el riesgo en una persona predispuesta, ¿no? Entonces, cada caso sí debe ser evaluado de manera individual. Bueno, entonces las generalidades son lo que hemos mencionado, ¿no? Que la leucemia es el cáncer más común en niños, que básicamente hay dos grandes grupos de leucemia pediátrica, que son las leucemias linfoblásticas agudas, que son las más comunes, y las leucemias mieloides agudas, que son las menos frecuentes y las más agresivas. Eso lo pueden ver en su sobrevida. En países desarrollados, la leucemia linfática aguda, en el mejor escenario, tiene tasas de supervivencia que superan el 90-95% de los casos. Y eso es un número bastante esperanzador para nosotros, a tal punto que esos países ya no buscan curar más niños, porque es poco probable que se cure el 100% de ellos, ya 95% es un buen número. Lo que están buscando hoy en día es disminuir la toxicidad o la intensidad o el daño que produce el mismo tratamiento a estos pacientes, ¿no? Todo lo que sea leucemia aguda debe ser considerada como una urgencia oncológica, porque los pacientes en días, ni siquiera en semanas, sino en días, se pueden deteriorar tanto e incluso fallecer. El tratamiento es muy importante y está basado básicamente en la intensidad acorde a la estratificación del paciente. Es por eso que no solamente es identificar al paciente oportunamente, sino también es importante disponer de la tecnología necesaria para poder clasificar a los pacientes. Y en el otro lado de la balanza, quien da el equilibrio es el soporte, ¿no? De nada me sirve yo poder entregar quimioterapia al paciente si no tengo buenos antibióticos, si no tengo un buen soporte de banco de sangre, si no tengo una UCI pediátrica, si no tengo acceso a catéteres venosos. Entonces el soporte es el que le da el contrapeso a los pacientes, ¿no? Muchas veces en el inicio de la enfermedad estos pacientes no requieren tan rápido la quimioterapia, ¿no? Lo que requieren básicamente es hidratarse bien, manejar la lisis, poner antibióticos para tratar alguna infección agregada, darle soporte de transfusiones, ponerle un buen acceso venoso y luego proceder con la quimioterapia. Una de las causas de mortalidad temprana en estos pacientes básicamente son las complicaciones, ¿no? Quiere decir que dentro del primer mes de tratamiento, un niño con leucemia es probable que fallezca más por las complicaciones infecciosas o por la misma toxicidad del tratamiento, o sea, la falta de soporte, que por la misma enfermedad, o sea, para tomarlo en consideración. Y otras generalidades, ¿no? El pico de presentación es alrededor de los 5 años, generalmente son niños pequeños. Eso no quiere decir que un niño de 10, 15, 18 años no pueda enfermar de leucemia, puede ocurrir a cualquier edad. Hay discreta prevalencia o mayor frecuencia en varones, excepto en aquellos leucemias que debutan en los infantes, ¿no? Y en el tema racial, y que se corresponde un poco también con el tema genético, se ha visto en estudios poblacionales que es más frecuente en población hispana como nosotros, ¿no? Que somos una población mestiza, que en blancos, que en población negra
afrodescendiente, ¿no? Y la posibilidad de curación en líneas generales, en el mejor escenario, puede estar alrededor del 90%, pero hay algunos grupos muy particulares, como los niños muy chiquitos, menores de un año, que de por sí ya tienen una enfermedad más agresiva, donde la sobrevida no va a ser tan alentadora. La sospecha, como ya les he mencionado, puede ser una enfermedad que puede simular diferentes condiciones, por eso que al ser inespecífica, el sospecharla, al menos tenerla dentro del diagnóstico diferencial, va a incrementar nuestra posibilidad de diagnóstico. Puede haber incluso pacientes que debuten con leucemia aguda que tengan un valor de leucocitos casi normal, ¿no? Por eso es que hay que ver la clínica, cómo está la hemoglobina, cómo está la plaqueta, cómo está el hígado, el vaso, los ganglios, ¿no? Todo el paciente en conjunto. Generalmente la leucemia en niños, el apellido de la leucemia es aguda, ¿no? Quiere decir que tiene pocas semanas de evolución. Es raro ver un niño con leucemia que tenga 3, 4 meses de enfermedad o incluso un año de enfermedad. Podría ser, pero sería algo que escape a la regla. Generalmente es un niño previamente sano, entonces es importante tenerla como diagnóstico diferencial. Y como pueden ver aquí, los síntomas y signos son muy diversos, ¿no? Desde fiebre, dolor óseo, que es totalmente distinto al dolor de crecimiento, crecimiento de las vísceras, ¿no? Crecimiento del hígado, del vaso, palidez por la anemia, crecimiento de los ganglios, sangrado, malestar general, hiporexia, ¿no? Petequias. En general hay que tener mucho cuidado con las molestias y siempre evaluar íntegramente al paciente. Y más de lo mismo, ¿no? Hay una insuficiencia medular, por lo tanto va a haber anemia, el niño va a estar pálido, va a haber compromiso de las defensas, el niño va a tener fiebre o alguna infección, plaquetopenia, puede tener algún sangrado, moretones, petequias, equimosis, ¿no? También va a haber un síndrome tumoral infiltrativo, por eso crecen las vísceras, crecen los ganglios, la respuesta inflamatoria hace que el paciente fiebre, ¿no? Y también tenga dolor óseo y articular, ¿no? Y en otros casos, cuando ya hay muchos leucocitos, como en el segundo caso, 500.000 células en la sangre, vuelve a la sangre un poco más espesa y puede conducir a insuficiencia respiratoria, alteraciones neurológicas, sangrado central, convulsiones, dificultad respiratoria, como en el primer caso, cuando hay crecimiento de los ganglios del mediastino, ¿no? Y hay una masa y ya genera dificultad respiratoria, o masas en otros órganos o en partes blandas, sobre todo en las leucemias mieloides, conocidas como clorosis. Y esto es similar al primer caso, como pueden ver, ¿no? Incluso hay un velamiento, ¿no? Una opacidad de un hemitórax. A ese nivel puede llegar una leucemia. Y hay algunas poblaciones particulares, aquí una muestra, por ejemplo, los niños con síndrome de Down, que sabemos que estos pacientes pueden tener cardiopatías asociadas, problemas de retardo del desarrollo, macroglosia, hipotiroidismo, pero miren, tienen hasta 150 veces más riesgo de desarrollar leucemia mieloide aguda y hasta casi 20, 30 veces mayor riesgo de desarrollar leucemia linfoblástica aguda. Y todo esto asociado a su alteración genética, que habitualmente es una trisomía 21, ¿no? La leucemia del lactante, por eso es importante conocer cómo se comporta la enfermedad en los diferentes grupos de vida. Hemos dicho que generalmente los que van mejor son los niños que están alrededor de los 5 años y los que no van tan bien son los niños muy chiquitos, ¿no? Donde esta leucemia le gusta comprometer la piel, como pueden ver ahí esas lesiones nodulares, venosas, ¿no? Que alguno lo podría ver, incluso podría pensar en un hemangioma, pero esto es un compromiso cutáneo por leucemia que puede ocurrir en los lactantes, ¿no? En los lactantes también hay mucho compromiso de víscera, el niño está con hígado, vaso muy crecido, o también hay compromiso hematológico notorio, el niño puede tener 100.000, 200.000, 300.000 leucocitos y le gusta mucho ir al sistema nervioso central a esa edad, ¿no? Por eso es que, por su genética, la leucemia en niños menor de un año es más agresiva, ¿no? O niños como este, ¿no? Que están pálidos, con algunas equimosis, con crecimientos ganglionares, ¿no? Y también lo que hablaba, ¿no? El problema de la coagulación más un incremento de los leucocitos puede predisponer a sangrado central, que es una complicación severa que incluso puede ocasionar el fallecimiento de un paciente. Por ahí habrán escuchado pacientes con leucemia promielocítica, que es un tipo de leucemia mieloide, que la característica principal es esta, ¿no? Que le gusta hacer alteraciones de la coagulación que conlleva sangrado de órgano noble, como el cerebro. Y ya casi terminando,
para aclarar nuevamente esto, ¿no? Como pueden ver ahí, estas son curvas de sobrevidas un poco antiguas, desde más o menos los años 70, donde los pacientes casi no se curaban, no llegaban ni un 20%. Pero ya en la mejora del tratamiento, la mejora del soporte, los estudios genéticos, eh, el desarrollar tratamientos protocolizados, multidisciplinarios, colaborativos, internacionales, ha hecho que la sobrevida de estos niños ya supere el 90%, ¿no? En países desarrollados. Entonces, sí es una enfermedad curable. Y lo otro que les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, en este mapa podemos ver que el área roja oscura o más intensa son los lugares, son los países donde los pacientes con leucemia mueren más. Y desafortunadamente el Perú también está en ese grupo, ¿no? Entonces estamos en un país donde la prevalencia y la incidencia de leucemia pediátrica es muy alta y la mortalidad también lo es. Entonces es importante identificar cuáles son los puntos de acción para tratar de mejorar, ¿no? Que eso ya se está haciendo en los últimos años, la sobrevida de estos pacientes, ¿no? Y como estamos en el INEN es un instituto especializado oncológico del Perú, ¿no? Es el centro de referencia a nivel nacional, donde se recibe alrededor del 70% de la carga de estos pacientes oncológicos pediátricos. Y en un análisis que hicimos en una corte del 2013 al 2016, encontramos que en alrededor de 690 pacientes evaluados, su sobrevida global era alrededor de 67% a los 5 años, pero cuando hacíamos un análisis por grupos, porque dentro de estos 690 pacientes hay pacientes con leucemias de bajo riesgo, intermedio y de alto riesgo, hablando de leucemia linfoblástica aguda, veíamos que algunos de ellos podrían llegar hasta un 80% de sobrevida. Si bien es cierto, es una sobrevida todavía baja para lo que es leucemia internacionalmente, si vemos otros países de la región, estamos camino a mejorar y equiparar esa sobrevida, ¿no? Dentro de los estudios iniciales, básicamente el hemograma con fórmula diferencial es lo más importante, ¿no? Y de ahí el resto de exámenes de acuerdo a lo que encuentre uno en el examen físico, hablando del primer nivel de atención. Y viendo particularmente la hemoglobina, sí es importante reconocer y acordarnos que la leucemia generalmente da una anemia de enfermedad crónica, ¿no? Que es una anemia normocítica, y es importante si se dispone a hacer mano, por ejemplo, de valor de reticulocitos, que habitualmente va a estar bajo porque hay un compromiso de la función medular, ¿no? E idealmente tratar de calcular el índice reticulocitario que nos podría ayudar a incrementar la sospecha. Ya el estudio confirmatorio generalmente es hacer el aspirado de médula, ¿no? Donde uno evalúa la morfología y la cantidad de blastos. Si se encuentra más de 20-25% de blastos en médula, ya entra en el diagnóstico de leucemia aguda. Y estudios más específicos que nos dan el nombre y apellido, que son la citometría de flujo, el cariotipo para evaluar la genética, ¿no? El panel molecular para evaluar funciones pronósticas y terapéuticas. Y ya en la última era está el secuenciamiento, ¿no? Para tratar de identificar mayor cantidad de mutaciones en estos pacientes, ¿no? Un poco para que vean mutaciones que hay clásicamente descritas, ¿no? Que hoy en día ya son muchos más. Y, por ejemplo, el primer caso que debutó con masa en el mediastino, cómo responden a la quimioterapia y a los corticoides espectacularmente, ¿no? Y también la importancia de los estudios genéticos en el segundo caso de la leucemia en lactante, donde se demostró que tenía esta mutación que está subrayada acá, MLL, que es una mutación de mal pronóstico. Entonces, estas mutaciones nos ayudan también a identificar frente a qué paciente nos enfrentamos, poderle darle una información adecuada a la familia y poder plantear un tratamiento acorde a la complejidad, ¿no? Y no olvidarnos, pues, que el manejo inicial es muy importante, ¿no? Básicamente la hidratación, prevenir el síndrome de lisis tumoral o manejarlo si ya se instauró, soporte de transfusiones, control de infecciones y el acceso vascular. No olvidar que los pacientes con leucemia, incluso aquellos que tienen valores de leucocitos aparentemente normales, tienen un compromiso de su inmunidad de fondo y cualquier evento de fiebre en ese escenario debe ser considerado una infección, pero como pueden ver aquí, cuando ya el paciente presenta fiebre han pasado por lo menos 6 horas de iniciar la infección y cuando ya han pasado 8 horas, prácticamente el paciente entra en sepsis y puede fallecer. No son pacientes que pueden fallecer en horas, a diferencia de pacientes que no tienen compromiso de la inmunidad.
Y finalmente, no olvidar que, si bien es cierto, muchos de estos pacientes se curan, ¿no? Y se vuelven sobrevivientes del cáncer infantil, hasta la actualidad todavía el tratamiento puede dejar secuelas, es por eso que los pacientes tienen que ser seguidos por al menos 5 o 10 años o incluso hasta la adultez, ¿no? Porque ellos tienen un incremento en el compromiso del desarrollo de habilidades neurocognitivas, tienen un incremento en el riesgo de padecer problemas cardiovasculares, metabólicos, respiratorios y renales, ¿no? Entonces, no olvidemos que un niño con cáncer se puede curar, pero la idea es curarlos con la menor cantidad de secuelas para que esto no impacte en la calidad de vida y ellos puedan reinsertarse a su infancia y a su adolescencia y a su adultez de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que yo traía el día de hoy para la charla y si hay alguna consulta, quedo atento. Gracias. Muchas gracias, doctor Zapata. Tengo acá un par de preguntas. Uno es, eh, preguntan si con respecto a la edad, bueno, pediatría hasta los 18, hasta los 15 años, son parte de la población pediátrica, si dependiendo la edad de estos niños, la probabilidad de sobrevida es mayor o es menor. Por ejemplo, de repente, lo que entiendo es que si un niño de 1 a 5 años, la probabilidad de vida en una leucemia es menor o es mayor que un niño de 10 a 12 años, ¿no? Aproximadamente. Si hay alguna relación respecto a eso. Sí, en primer lugar, con respecto al tratamiento, va a depender mucho del lugar donde se diagnostica el paciente. Incluso internacionalmente, los oncólogos pediatras habitualmente manejan hasta casi los 21 años de vida, porque se ha visto que los pacientes con leucemia linfoblástica aguda que reciben manejo pediátrico, o sea, por oncólogos pediatras con protocolos de leucemia pediátricos, incluso adolescentes y adultos jóvenes, van mucho mejor que aquellos que reciben tratamiento oncológico de adultos. No, no digo que porque sea el especialista, sino por el tipo de tratamiento que reciben. Entonces, generalmente a partir de los 16 años, que es el corte que tenemos nosotros, en algunos países se forman equipos mixtos, ¿no? De oncólogos pediatras y oncólogos de adultos para manejar a la población adolescente y adulta joven con protocolos pediátricos, ¿no? Entonces, en líneas generales, los pacientes con leucemia jóvenes van mejor con el protocolo de tratamiento pediátrico. Con respecto a la edad, Ok, sí, con respecto a la sí. edad, puntualmente, se considera que los niños menores de 1 año y los niños mayores de 10 años, solamente por la edad, podrían ir peor que aquellos que están alrededor de los 5 años de vida. Entonces, los que están alrededor de los 5 años de vida, ¿no? Generalmente podrían ir mejor que aquellos menores de 1 año o los mayores de 10 años. Y esto, solamente partiendo de la edad, muchas veces tiene una explicación genética, ¿no? Se ha visto que la genética o la biología de la leucemia de un niño menor de 1 año o de un adolescente, conforme más se vaya acercando a la adultez, tienen mutaciones genéticas más agresivas, ¿no? Ok, muchas gracias. Y finalmente, ¿qué recomendaría usted a un colega de primer nivel? ¿Cómo hacer la detección precoz? Síntomas principales, nada más, puntuales, para que él diga, esto puede ser una probabilidad de leucemia, ¿no? Claro, generalmente la leucemia es aguda, así que generalmente va a ser un paciente con 2 o 3 semanas de evolución que previamente estuvo bien, ¿no? Que puede venir con fiebre, con palidez, con decaimiento, con ganglios palpables, no solamente en el cuello, sino en las axilas o en la ingle, con hígado vasocrecido, con dolor óseo persistente o con algunos moretones en lugares que no son habituales, ¿no? Porque un niño se puede golpear las piernas jugando y puede tener algunos moretones, pero no en brazos, no en tórax, ¿no? Y ante la sospecha, básicamente lo que hay que hacer es inicialmente, si se puede hacer un hemograma y ver la lámina periférica, y con eso ya se inicia toda la derivación. Pero lo otro que quiero mencionar es que quizás en la primera consulta uno pueda pensar que el paciente está con un resfrío, con una faringitis por la fiebre, ¿no? Entonces aquí entra el segundo mensaje que es el seguimiento. Entonces, si yo tengo un paciente de primer nivel de atención en mi Serún, en un lugar muy lejano, está con fiebre, palidez y decido darle tratamiento porque todavía luce bien,
debería citarlo al menos en 72 horas, ¿no? O en 5 días para ver cómo le fue a mi paciente. Y si el paciente no evoluciona bien o persiste con las molestias o estas han incrementado, ya generar una derivación. Y hoy en día las derivaciones, si bien es cierto, toman tiempo, pero también existe el tema de las teleconsultas, ¿no? Entonces se puede hacer mano de las reuniones por Zoom, que eso ya es una realidad en el MINSA y en el Salud, para tratar de asesorar al colega y ver si realmente el paciente debe tener una atención especializada. Muchas gracias. Gracias por todo, doctor Zapata. Finalmente, creo que hemos recibido dos excelentes ponencias. Nos han dado datos muy importantes sobre oncología pediátrica. Eh, Nada más desearle a usted los mejores éxitos en su trabajo con nuestros niños y a disminuir esa mortalidad en los pequeños oncológicos. Muchas gracias en nombre del Comité de Educación Médica Continua. Eso es todo por el día de hoy. Les esperamos en nuevos simposios. Muchas gracias, doctora Madrigal, doctor Zapata y doctor Massa. Hasta Muchas luego y hasta gracias. luego. Buenas Tengan tardes. bonito Muchas día. Gracias. Hasta gracias, luego. doctora. Te agradezco mucho. Gracias. Hasta luego, gracias.